Bueno, muy buenos días para todos. A continuación en este podcast les vengo a hablar sobre la literatura y artes plásticas y todas sus vertientes y cómo se desarrolla en la sociedad actual y en la sociedad contemporánea. Partamos primero de qué podría ser, a qué nos viene a la cabeza cuando decimos literatura y artes plásticas. Pues lo que hay que dar claro es que son dos conceptos que si bien pueden ser por separado tratan de verse separado, es una unión de una sola cosa que nos lleva a pensar mucho más allá de lo que de pronto creíamos como algo que pues está ahí solo por estar y ya, pero no, nos lleva a pensar mucho más allá. Digamos que la literatura y las artes plásticas podrían ser imágenes o son imágenes textuales que pues básicamente se originan o transforman en algún tipo de imagen tipográfica em, con base en la poesía. Digamos que son básicamente como un complemento de lo que uno puede encontrar en una novela o en un texto y la ayuda visual de que retrata pues eso que estamos, no sé, investigando, leyendo, que estamos conociendo. Y es muy importante para cualquier lector entender la importancia que tiene la literatura y las artes plásticas para su vida. Digamos que si yo me voy ya un poquito más y me centro en otros temas, encontramos algo que es la intertextualidad. Muchos se preguntarán, oh, ¿qué es eso? Bueno, básicamente la intertextualidad es la relación que tienen los textos frente a otros textos que estamos leyendo, ya sean contemporáneos, anteriores, postcontemporáneos, etcétera. Digamos que la idea de estos textos es con lo que estamos leyendo, sea implícito o explícito, nos genera un contexto específico de lo que estamos entendiendo de esa lectura y pues esto va a influir positiva o negativamente en la comprensión de lo que estamos leyendo. Le ayuda a dar vía. No sé si a ustedes les pasa que muchas veces cuando estamos leyendo algún libro o algo, nosotros como que nos metemos tanto en la lectura y decimos, claro, yo voy a ir, yo quisiera estar ahí, uy, eso está súper interesante, y como que nos llena como de alegría, queremos seguir leyendo para saber qué va a pasar, nos metemos tanto en la lectura que incluso al leer otro libro lo podemos relacionar con eso que se nos quedó ahí, porque esa es la intertextualidad. Buscar la relación que tienen todos los textos, entendiendo claramente al autor, su época y qué es lo que quiere definir con eso. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Aquí en la ciudad de Bogotá, yo les quiero describir cómo sería o cómo viven las personas en la actualidad en la ciudad, teniendo en cuenta sus problemas, eh, pues lo pesada que puede ser, pero también sus ventajas, lo lindo que puede ser conocerla. Pero no quiero que todo sea como escrito o que ustedes lo lean, sino que les pongo imágenes y ustedes me tienen que tratar de deducir cómo es la ciudad. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo una estación de Transmilenio muy llena, de pronto en un clima donde se ve que está saliendo el sol y el bus del Transmilenio totalmente lleno y les dejo esa imagen, el lector podrá entender que de pronto es un medio sin necesidad de leerlo, solo viendo esa imagen, que pues es una ciudad pues con bastante gente, donde en la mayoría de veces puede ser muy concurrida, em, donde no se tiene como una cultura general de la organización, sino que esa montonera. Y así yo puedo ir con muchas. Las calles, medios de transporte, gente, lugares específicos, porque así como encontramos acá lugares muy buenos y bastante, pues, hermosos, por decirlo así, encontramos lugares bastante deteriorados y que necesitan una atención especial. Entonces es encontrar cómo yo puedo leer
o interpretar alguna situación sin necesidad de que sea explícita, sino yo a través de una imagen o de un texto corto poder inferir qué es lo que me quiere decir el lector. Por ejemplo, si ya vamos más específicamente abordando este tema, eh, abordamos distintas novelas. Si ustedes se dan cuenta, cada novela que nosotros hemos leído en nuestras vidas, dependiendo del lector, nos cuenta algo. Entonces, si leemos, no sé, Don Quijote de la Mancha, nos podemos dar cuenta de que es una lectura bastante fuerte frente a los libros de caballería en esa época que de pronto estaban prohibidos, etc. Pero si nos vamos a la actualidad con un autor nacional como sería Mario Mendoza, nos damos cuenta de que su lectura actual es muy cruda frente a lo que él nos quiere dar a entender en su mensaje de cada uno de sus textos, de sus novelas, pero nos cuenta la realidad de una forma, vuelvo y digo, bastante rústica, pero real, que tanto es así que el lector se identifica con ese tipo de lectura y es capaz de trascender a la realidad solamente con ver esas imágenes o interpretar ese texto. Y eso es lo interesante de esto. Si ven cómo todo se va complementando, también pues básicamente es importante reconocer esos patrones de fotografía porque nos ayudan a entender lo que estamos leyendo, pero visto de otra manera. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando leen un libro que, pues, o una novela que es solo texto, nosotros tendemos a armar imágenes en nuestra mente, percepciones de cómo sería eso. Pero cuando está la ilustración ahí, automáticamente nos lleva a ese punto. Ya no lo imaginamos, está ahí, es real y nosotros hacemos parte de él. Y eso es la importancia de la complementariedad entre literatura y artes plásticas. Por ejemplo, yo les quiero poner acá un ejemplo muy interesante. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la creatividad? El arte lo podríamos definir como una producción o realización humana que está íntimamente ligada a la creatividad. Digamos que sería esa capacidad que nos permite a nosotros como individuos lograr hacer cosas originales y novedosas, ¿m? Utilizando distintos métodos. Eso es muy variado. También existen muchas capacidades en general y aplican para todas las artes como tal. Y la creatividad, llevándola un poquito más a lo que sería la arte plástica, sería como esa pintura, ese dibujo, ese lienzo, esa escultura, ese moldeado, no sé, que nos quiere dar a entender algo. Y es creativo, siempre tiene que ser creativo. ¿Sí me entienden? Entonces hay muchas formas de ver y entender el arte y la creatividad. Eh, También pues digamos que el ser humano es capaz de entender esos procesos, mirar una imagen, entenderla de distintas maneras, incluso eso tiene algo psicológico, y crear cosas nuevas, darle un significado distinto que cada persona, eh, dependiendo lo que crea o lo que considere o lo que vea, analice esa imagen, le da un significado distinto. Y eso es lo interesante de esto, entender cuántas maneras diferentes se pueden crear para entender una misma imagen que todos estamos viendo, pero que le damos un significado distinto. Y eso hasta tiene factores externos, porque eso depende de nuestro contexto, de cómo vivimos, de cómo entendemos las cosas, eh, qué tantas novelas hemos leído, somos buenos lectores, no somos buenos lectores. Muchos factores externos se aplican ahí. Y finalmente, quiero cerrar este interesante podcast y lo que les he venido diciendo em, con unos ejemplos de cómo esta intertextualidad en obras literarias y en la literatura y las artes plásticas es tan importante.
Ha tenido mucho furor, por ejemplo, en la música urbana, con fotografía urbana. Actualmente, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las calles de Bogotá, es mucho el arte urbano que hay en los puentes, en los muros, porque esa es la imagen que se quiere dar de la ciudad, o sea, de que acá hay una cultura bien definida y que cuando las personas vengan a verla se sientan identificadas con lo que están viviendo. Y eso es lo interesante. También es invitarlos a que innovemos, a que creemos cosas nuevas. Cada quien ya puede contar su propia historia, crear cuentos, em, pero pues siempre tratando de hacerle entender al lector cómo puedo unir la literatura y las artes plásticas en uno. O sea, si estoy hablando de, por ejemplo, de mi país, de mi ciudad, ok, le cuento al lector de una forma que yo considere la correcta, dependiendo también al público dirigido, cómo es vivir ahí, cómo es estar ahí, qué se hace ahí, cómo es la vida ahí, y poner imágenes o crear imágenes de cómo es eso, para que el lector no se haga una idea errónea o crea en su pensamiento, cree imágenes distintas, sino que entienda con lo que leyó, complemente con lo que está viendo y tenga la idea clara de eso que está, pues, que está aprendiendo, que está, ese conocimiento que está adquiriendo. Eso es lo más importante. Entonces yo los invito a que entre todos entendamos más la importancia de la literatura y las artes plásticas. Eh, Como dice un famoso dicho, em, el exceso de lectura es perjudicial para la ignorancia. Entonces, los invito a que entendamos la importancia de la literatura y las artes plásticas y que nos atrevamos a crear cosas nuevas, a no solo quedarnos ahí, sino innovar en un dibujo, en una caricatura, en un texto, cosas nuevas, nuevos entendimientos y explicaciones de un fenómeno real a través de la idea que cada uno tenga para expresar eso que está sintiendo o ese mensaje que quiere transmitir. No siendo más, pues eso era lo que les quería comentar. Y pues nada, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Muy buenas tardes para todos y que estén muy bien. Me despido. Chao.